Viajé 10 horas hasta la casa de mi hija para la graduación de mi nieta Rosaura. Cuando toqué la puerta, Naila me miró como si fuera una extraña y dijo: «Ah, mamá, la fiesta fue anteayer. Era solo para familia directa». Me quedé ahí parada, con el regalo en las manos y el corazón destrozado. Pero lo que ella no sabía era que yo pagaba todas sus cuentas, y que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo para siempre. Me llamo Paulina, tengo 70 años y durante 50 años de matrimonio fui la esposa perfecta. Ramiro, mi esposo, murió hace 8 meses y desde entonces he estado viviendo sola en nuestra casa, tratando de mantener unida a esta familia que se está desmoronando. Cada mañana me levanto a las 6, preparo mi café en la misma taza blanca que he usado durante décadas, y reviso las fotos de mis nietos que tengo pegadas en el refrigerador. Naila siempre fue mi hija más exigente. Desde pequeña quería todo lo mejor: ropa de marca, escuelas privadas, vacaciones costosas. Cuando se casó con Mauricio, un hombre que presume de tener dinero pero nunca he visto trabajar realmente, pensé que por fin sería feliz. Pero las cuentas seguían llegando a mi nombre. El apartamento donde viven, los pagos del auto, las tarjetas de crédito, todo pasaba por mis manos. Después del funeral de Ramiro, me convertí en el banco familiar. Naila me llamaba cuando necesitaba pagar la colegiatura de Rosaura, cuando Mauricio tenía problemas temporales con su negocio, cuando querían irse de vacaciones. Yo siempre decía que sí, porque pensaba que eso era lo que hacen las madres. Dar, dar y dar hasta que no quede nada. El día de la graduación me levanté antes del amanecer. Me puse mi vestido verde favorito, el que Ramiro siempre decía que me hacía ver elegante, y manejé durante 10 horas por carreteras que no conocía bien. Paré solo una vez para comprar gasolina y un sándwich que apenas pude comer por los nervios. En mi mente repetía una y otra vez lo orgullosa que estaría de ver a mi nieta recibir su diploma. Cuando llegué a su edificio, mis piernas temblaban. No era solo por el viaje largo, sino por la emoción de sorprender a Rosaura. Había comprado un collar de perlas que había visto en una joyería del centro, algo que había estado ahorrando durante meses. Era un regalo especial para una ocasión especial. Toqué la puerta y esperé. Escuché pasos, voces adentro, risas. Mi corazón se aceleró pensando en el abrazo que me daría mi nieta cuando me viera. Pero cuando la puerta se abrió, solo vi la cara de sorpresa de Naila, no de alegría, sino de molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, como si mi presencia fuera un problema. «Vine para la graduación de Rosaura», le dije, mostrándole el regalo envuelto en papel dorado. «La graduación». Se rió de una manera que me heló la sangre. «Así, eso fue anteayer. Era solo para familia directa». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Anteayer? Pero me dijiste que era hoy». Naila se encogió de hombros. «Se me olvidó avisarte del cambio. Además, era una ceremonia íntima, solo para los más cercanos». Me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Había manejado 10 horas, había gastado dinero que no tenía de sobra, había comprado un regalo caro, y todo para esto. Para que mi propia hija me dijera que no era familia suficiente para estar en la graduación de mi nieta. «¿Puedo al menos ver a Rosaura para felicitarla?», pregunté, tratando de mantener la dignidad. «Está ocupada con sus amigos. Tal vez otro día, mamá». Y así, sin más, cerró la puerta. Me quedé ahí parada por unos minutos, sosteniendo el regalo, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Caminé hasta mi auto sintiéndome como una tonta. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había criado a una hija tan cruel? Pero mientras manejaba de regreso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era algo más profundo, algo que no había sentido nunca antes. El camino de regreso fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que pasaba sentía como si me alejara no solo de la casa de Naila, sino de todo lo que creía saber sobre mi familia. Me detuve en una gasolinera a mitad del camino porque ya no podía ver bien por las lágrimas. Una señora mayor que estaba llenando su tanque me vio llorar y me preguntó si estaba bien. Le mentí, le dije que sí, pero por dentro me estaba desmoronando. Cuando llegué a casa eran las 11 de la noche. La casa se sentía más vacía que nunca. Sin Ramiro, sin el ruido de los nietos corriendo por los pasillos, sin las visitas familiares que antes llenaban los domingos.
Me senté en la sala y puse el regalo de Rosaura sobre la mesa de centro. Ese collar de perlas que había comprado con tanto amor ahora me parecía un recordatorio de mi propia ingenuidad. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta pensando en todas las veces que Naila me había llamado pidiendo dinero, en todas las veces que había corrido a ayudarla sin preguntarle nada. Recordé cuando nació Rosaura y yo fui la que pagó todos los gastos del hospital porque Mauricio había tenido un problema con el banco. Recordé cuando se mudaron a ese apartamento elegante y yo firmé como aval porque su crédito no era bueno. Durante años había sido su salvavidas económico y nunca me había quejado. Pensaba que eso era lo que hacen las madres, sacrificarse por sus hijos. Pero ahora, después de lo que pasó, comencé a ver las cosas diferente. No era amor lo que Naila sentía por mí, era conveniencia. Al día siguiente intenté llamarla. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hola, es mamá. Solo quería saber cómo estuvo la graduación y felicitar a Rosaura. Colgué esperando que me devolviera la llamada. Pasaron horas. Nada. Intenté de nuevo por la tarde. Otra vez el buzón. Naila, soy yo otra vez. Por favor llámame cuando puedas. 3 días pasaron sin una sola llamada de vuelta. Pero el cuarto día mi teléfono sí sonó. Era ella, pero no para disculparse o para contarme sobre la graduación. Mamá, el pago de la tarjeta de crédito se rechazó. Se te olvidó pagarlo. Su voz sonaba molesta, como si yo hubiera cometido un error grave. Me quedé callada por unos segundos. ¿Esa es la única razón por la que me llamas, Naila?, pregunté. No para saber cómo estoy después de lo que pasó. Suspiró del otro lado de la línea. Mamá, no exageres. Ya te expliqué que se me olvidó avisarte del cambio de fecha. Pero necesito que arregles lo de la tarjeta porque tengo pagos importantes que hacer. Pagos importantes. Siempre había pagos importantes para Naila, pero nunca había tiempo importante para su madre. ¿Sabes qué, hija? También se me olvidó. Se me olvidó que tenía que pagar tu tarjeta después de que se te olvidara avisarme sobre la graduación de mi nieta. ¿Qué se supone que significa eso? Su voz se volvió más fría. Significa que tal vez ya es hora de que te hagas responsable de tus propios gastos, le dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Sabes que dependemos de tu ayuda. La palabra dependemos me dolió más que todo lo demás. No era que me necesitaran, era que dependían de mí como si fuera una máquina dispensadora de dinero. Naila, tengo 70 años y acabo de perder a tu padre. Lo único que quería era estar con mi nieta en un momento importante de su vida, y tú me lo negaste. Así que ahora tú también puedes experimentar lo que se siente que te nieguen algo que necesitas. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de poder que no había sentido nunca. Durante todos estos años había sido tan predecible, tan dispuesta a ayudar, que mi propia hija había comenzado a verme como algo garantizado. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho desde la muerte de Ramiro, revisar todos nuestros papeles importantes. Había cajas y cajas de documentos que él siempre manejaba y que yo nunca me había molestado en revisar completamente. Facturas, contratos, escrituras, pólizas de seguro. Me tomó horas organizarlo todo. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helada. Entre los papeles del seguro de vida había un sobre que nunca había visto antes. Adentro había copias de escrituras de 3 propiedades que no sabía que existían. Una casa en el centro de la ciudad, un pequeño edificio de departamentos y un local comercial. Todas estaban a nombre de Ramiro y mío como heredera única. Mi esposo nunca me había hablado de estas propiedades. Siempre pensé que solo teníamos la casa donde vivíamos y una pequeña cuenta de ahorros. Pero según estos documentos, las 3 propiedades habían sido rentadas durante años y el dinero se depositaba en una cuenta que yo desconocía. Una cuenta que ahora era completamente mía. Llamé al banco al día siguiente. La cantidad que había en esa cuenta me quitó el habla. No era millonaria, pero tampoco era la viuda pobre que creía ser. Ramiro había estado ahorrando e invirtiendo durante décadas sin decirme nada, probablemente para protegerme o para darme una sorpresa que la muerte no le permitió compartir. Por primera vez en meses me sentí diferente. No más poderosa necesariamente, pero sí más completa.
como si hubiera recuperado una parte de mí que no sabía que había perdido. Esa tarde cancelé la tarjeta de crédito que Naila usaba. La operadora me preguntó si estaba segura, y le dije que nunca había estado más segura de algo en mi vida. También llamé a las 3 propiedades para confirmar que seguían siendo rentadas. Los inquilinos estaban al día con sus pagos, y algunos llevaban años ahí. El edificio de departamentos estaba completamente ocupado y el local comercial lo rentaba una panadería que había estado ahí por 15 años. Todo funcionaba perfectamente sin que yo supiera que existía. Esa noche, por primera vez desde el funeral de Ramiro, logré dormir profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente entendí que yo también tenía valor. No solo como la madre que siempre da dinero, sino como una mujer que había trabajado, que había ahorrado, que tenía derecho a ser respetada. Al día siguiente Naila volvió a llamar. Su voz sonaba desesperada. «Mamá, la tarjeta fue rechazada otra vez y ahora me dicen que la cuenta está cancelada. ¿Qué está pasando?». No le respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se alargara, que sintiera la incertidumbre que yo había sentido parada en la puerta de su casa. «Naila», le dije finalmente, «ayer encontré algo muy interesante entre los papeles de tu padre». «¿Qué encontraste?», preguntó Naila, y por primera vez en años pude escuchar nerviosismo real en su voz. No le respondí inmediatamente. Había aprendido el poder del silencio, algo que nunca había usado antes. «Mamá, ¿me estás escuchando? ¿Qué encontraste entre los papeles de papá?». «Encontré que tu padre era un hombre muy previsor», le dije finalmente. «Y que yo no soy tan dependiente de ustedes como todos creían». Escuché cómo respiraba más fuerte del otro lado. «No entiendo de qué hablas. Lo único que necesito saber es cuándo vas a arreglar lo de la tarjeta, porque tengo el pago del apartamento atrasado». «¿El pago del apartamento?». Por supuesto que tenía pagos atrasados. Siempre los tenía cuando no podía usar mi dinero libremente. «Naila, ¿sabes cuántos años llevo pagando tus cuentas?», le pregunté. Silencio. «¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti y tu familia desde que te casaste?». Más silencio. «Mamá, eso no viene al caso ahora. Eres mi madre, se supone que me ayudes». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Para ella yo no era una persona con sentimientos o necesidades propias, sino una obligación que tenía derecho a explotar. «Se supone que me ayudes», repetí lentamente. «Y se supone que yo que recibo a cambio, Naila». «¿Recibir a cambio?». «Mamá, somos familia». «Familia». Esa palabra que ella usaba como una excusa para justificar cualquier abuso. «Sí, somos familia. Por eso me dolió tanto que me dijeras que la graduación de Rosaura era solo para familia directa. Aparentemente yo no califico para esa categoría». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, mirando por la ventana el jardín que Ramiro había cuidado con tanto amor. Las flores que él había plantado seguían floreciendo sin él, como si la vida continuara su curso natural sin importar quién ya no estuviera aquí. Tal vez era hora de que yo también siguiera mi curso natural. Durante los siguientes días no respondí sus llamadas. Dejé que se acumularan en mi buzón de voz, y cada mensaje sonaba más desesperado que el anterior. «Mamá, por favor contesta. Mauricio dice que si no pago el apartamento esta semana nos van a desalojar». Luego, «Mamá, fui al banco y me dijeron que cerraste todas las cuentas que tenía acceso. ¿Por qué hiciste eso?». Y finalmente, «Mamá, Rosaura me pregunta por ti. Dice que por qué no vienes a visitarla». Esa última mentira me dolió más que todo. Rosaura preguntando por mí. Si hubiera sido cierto, Naila me habría permitido hablar con ella. Pero sabía que era solo otra manipulación, otra forma de hacerme sentir culpable para que volviera a ser la madre bank que había sido durante tantos años. Decidí visitar las propiedades que había heredado. La primera era una casa pequeña pero bonita en el centro de la ciudad. Los inquilinos eran una pareja joven con un bebé que me recibieron muy amablemente cuando les expliqué quién era. Su esposo era un hombre muy bueno, me dijo la señora mientras me ofrecía café. Siempre nos trataba con respeto y nunca subió la renta sin razón. Eso me sorprendió. Ramiro había sido un casero justo, algo que yo no sabía sobre él. Durante 48 años de matrimonio había creído conocerlo completamente, pero ahora descubría que tenía una vida entera que nunca compartió conmigo. No por maldad,
sino probablemente para protegerme de preocupaciones adicionales. El edificio de departamentos estaba en mejor estado de lo que esperaba. 4 departamentos pequeños, todos ocupados por familias trabajadoras que pagaban puntualmente. El administrador, un señor mayor llamado Ernesto, me explicó que Ramiro pasaba cada mes a revisar que todo estuviera en orden. Era un hombre de palabra, me dijo. Si prometía arreglar algo, lo arreglaba. Los inquilinos lo respetaban mucho. El local comercial era el que más me emocionó. Una panadería llamada Pan Dorado que había estado ahí durante 15 años. Los dueños, una familia que había llegado de Colombia, me contaron que Ramiro les había dado la oportunidad cuando nadie más quería rentarles porque eran extranjeros. Él nos cambió la vida, me dijo la señora Cecilia, la dueña. Nos dio una oportunidad cuando nadie creía en nosotros. Mientras caminaba por estos lugares que Ramiro había mantenido en secreto, comencé a entender algo importante sobre mi esposo y sobre mí misma. Él había construido esta seguridad económica no para mantenernos ricos, sino para asegurarse de que yo tuviera independencia si algo le pasaba. Y yo había estado regalando esa independencia a una hija que no la valoraba. Esa noche llamé al abogado que había manejado los asuntos de Ramiro. Me confirmó que todas las propiedades eran legalmente mías y que los ingresos mensuales eran suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie. También me explicó que podía vender las propiedades si quería, o mantenerlas como inversión. Por primera vez en meses me sentí con control sobre mi propio destino. 2 semanas después de cancelar la tarjeta de Naila, decidí ir a visitarla sin avisar. Quería ver con mis propios ojos cómo estaba manejando la situación ahora que no tenía mi dinero como respaldo. Manejé hasta su edificio un martes por la mañana, calculando que Mauricio estaría en el trabajo y ella estaría sola. Cuando toqué la puerta, tardó varios minutos en abrir. Cuando lo hizo, me sorprendió su apariencia. Naila siempre había sido muy cuidadosa con su imagen, pero ahora tenía ojeras, el cabello despeinado y llevaba puesta la misma ropa que había usado cuando vine para la graduación. Mamá, dijo, y por primera vez en años me abrazó como si realmente se alegrara de verme. ¿Puedo pasar?, le pregunté. Asintió y me llevó hasta la sala. El apartamento se veía diferente. Menos ordenado, con cajas apiladas cerca de la puerta y varios muebles cubiertos con sábanas. ¿Se van a mudar?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá, no tenemos dinero para pagar la renta. El dueño nos dio hasta el fin de mes para desocupar. Se sentó en el sofá y comenzó a llorar. No era llanto manipulativo como el que había usado tantas veces antes para conseguir dinero, sino llanto real de una mujer que se había dado cuenta de que sus decisiones tenían consecuencias. No sé qué hacer, me dijo. Mauricio está furioso conmigo porque dice que es mi culpa por haber peleado contigo. Rosaura no entiende por qué nos tenemos que ir de la casa. Y yo no sé cómo pedirte perdón por lo que hice. Me quedé sentada escuchándola, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente entendía lo que yo había sentido cuando me cerró la puerta en la cara. Tristeza porque nunca quise que llegáramos a este punto. Naila, le dije suavemente, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Para ayudarnos?, preguntó con esperanza en los ojos. No, le respondí. Estoy aquí porque necesitaba ver si realmente entendías lo que hiciste. La miré directamente a los ojos. Cuando vine para la graduación de Rosaura, no vine como tu acreedora o como tu banco personal. Vine como tu madre, como la abuela de tu hija, como alguien que quería celebrar un momento importante. Mamá, ya sé que me equivoqué, comenzó a decir, pero levanté la mano para que se callara. No sabes. Porque si realmente supieras, no me habrías llamado solo cuando necesitabas dinero. Si realmente supieras, habrías llamado para preguntarme cómo estaba después de rechazarme en tu puerta. El silencio llenó la habitación. Podía ver que estaba procesando mis palabras, tal vez por primera vez realmente pensando en cómo me había tratado todos estos años. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, me preguntó finalmente. Esa es la pregunta equivocada, Naila, le dije, levantándome del sofá. La pregunta correcta es, ¿qué vas a hacer para convertirte en la persona que tu hija puede respetar? Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví hacia ella. Cuando estés lista para hablar conmigo como a tu madre y no como a tu salvavidas financiero, sabes dónde encontrarme. Salí de ese apartamento sintiéndome diferente.
No vengativa, sino libre. Libre de la obligación de rescatar a alguien que no quería ser rescatado, sino mantenido. Libre de ser tratada como algo garantizado. Por primera vez en años, mi valor como persona no dependía de cuánto dinero podía dar. Durante las siguientes semanas me dediqué a conocer realmente el legado que Ramiro me había dejado. No solo las propiedades, sino la vida que había construido sin que yo lo supiera. Comencé a visitar los inquilinos regularmente, no como una casera distante, sino como la persona que ahora era responsable de sus hogares y negocios. La señora Cecilia de la panadería se convirtió en una especie de confidente inesperada. Cada vez que pasaba por Pan Dorado, ella insistía en invitarme un café y un pedazo de torta. Su esposo nos contaba de usted, me dijo un día mientras limpiaba las mesas del pequeño restaurante. Decía que era la mujer más generosa del mundo, pero que se preocupaba porque usted daba tanto que a veces se olvidaba de sí misma. Esas palabras me golpearon fuerte. Ramiro había visto lo que yo no podía ver, que mi generosidad se había convertido en mi debilidad, que había confundido el amor con la complacencia, el cuidado con el control financiero. ¿Él realmente decía eso?, le pregunté. Cecilia asintió. Siempre decía que quería asegurarse de que usted tuviera su propia fuerza, su propia independencia, por si algún día la necesitaba. Ese día la necesitaba. Más de lo que había imaginado cuando Ramiro había planeado todo esto en secreto. Mientras tanto, Naila seguía llamando, pero ahora sus mensajes habían cambiado de tono. Ya no exigía, sino que suplicaba. Mamá, por favor, solo necesito que me escuches. Sé que me equivoqué, pero somos familia. Rosaura me pregunta todos los días cuándo vas a venir a vernos. Una tarde decidí verificar si eso era cierto. Llamé a la escuela de Rosaura y pregunté si podía recogerla ese día. Como estaba registrada como abuela autorizada, no hubo problema. Cuando salió del colegio y me vio esperándola, corrió hacia mí con una sonrisa que me recordó por qué había luchado tanto por esta familia. Abuela Paulina, ¿dónde has estado? Mamá dice que estás ocupada, pero yo te he extrañado mucho. La abracé sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Esta niña no tenía culpa de nada de lo que había pasado entre su madre y yo. Yo también te he extrañado, mi amor. ¿Quieres que vayamos a tomar un helado y me cuentas cómo estuvo tu graduación? Durante la siguiente hora, Rosaura me contó todo sobre su ceremonia. Cómo había estado nerviosa, cómo había buscado entre el público esperando verme, cómo había preguntado por qué yo no había ido. Mamá dijo que te habían dado la fecha equivocada y que vivías muy lejos para venir, me explicó mientras comía su helado de fresa. Pero yo le dije que tú siempre encuentras la manera de estar en las cosas importantes. El corazón se me partió. Naila había mentido hasta a su propia hija para cubrir su crueldad. ¿Sabes qué, mi amor? Tienes razón. La abuela siempre encuentra la manera de estar en las cosas importantes. Y tu graduación era muy importante para mí. Le di el collar de perlas que había comprado para ella. Este era mi regalo de graduación. Llego un poco tarde, pero el amor nunca llega tarde. Cuando llevé a Rosaura de vuelta a su casa, Naila estaba esperando en la puerta del edificio. Su cara mostraba una mezcla de alivio y miedo. Mamá, gracias por traerla. Estaba preocupada porque no sabía dónde estaba. Se veía más demacrada que la última vez que la había visto. Las ojeras eran más profundas y había perdido peso. ¿Puedo hablar contigo?, me preguntó después de que Rosaura subió al apartamento. Nos sentamos en una banca del parque que estaba frente al edificio. Mamá, sé que cometí un error terrible. No solo con lo de la graduación, sino con todo. Durante años te he tratado como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. Por primera vez, Naila estaba siendo completamente honesta. No estaba pidiendo dinero, no estaba manipulando, solo estaba reconociendo la verdad. ¿Qué te hizo darte cuenta?, le pregunté. Mauricio, me respondió. Cuando se dio cuenta de que ya no tenía acceso a tu dinero, comenzó a culparme por todo. Me dijo que yo había arruinado la única fuente de ingresos estable que teníamos. La única fuente de ingresos estable, repetí. ¿Qué hay del trabajo de Mauricio? Naila bajó la mirada. Mamá, Mauricio no ha tenido un trabajo real en 2 años. Vive de pequeños negocios que nunca resultan. Yo pensé que tú siempre estarías ahí para ayudarnos, así que nunca le exigí que consiguiera algo estable.
La situación era peor de lo que había imaginado. Mi hija había construido su vida entera sobre la base de mi dinero, y yo había permitido que lo hiciera. Naila, ¿te das cuenta de que me convertiste en la responsable de la flojera de tu esposo? Asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Lo sé y me da vergüenza. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, le pregunté. No sé, admitió. Mauricio dice que deberíamos mudarnos con unos familiares suyos en otra ciudad, pero yo no quiero alejar a Rosaura de ti. A pesar de todo lo que ha pasado, ella te ama y te necesita. Era la primera vez que Naila ponía mis sentimientos antes que su conveniencia. Naila, hay algo que necesitas saber, le dije. Tu padre me dejó más de lo que tú crees. No soy la viuda pobre que ustedes pensaban. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tengo propiedades, tengo ingresos, tengo independencia. No necesito que me mantengan, y desde luego no necesito mantener a adultos que no quieren trabajar. ¿Propiedades?, preguntó. Papá tenía propiedades. Le expliqué sobre las casas, el edificio de departamentos, la panadería. Con cada detalle que le daba, su cara mostraba más asombro y algo que parecía ser alivio. Mamá, eso significa que estás bien, que no dependes de nosotros. Exacto, le dije. Nunca dependí de ustedes. Ustedes dependían de mí. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, Naila habló. ¿Qué necesitas que haga para que me perdones? La pregunta me tomó por sorpresa porque era la primera vez que me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de decirme lo que ella necesitaba. Necesito que te conviertas en una madre en quien Rosaura pueda confiar. Necesito que demuestres que puedes valerte por ti misma. Y necesito que entiendas que yo soy tu madre, no tu banco. ¿Y si no puedo? ¿Y si Mauricio no cambia?, me preguntó. Entonces tendrás que tomar decisiones difíciles sobre qué tipo de vida quieres para ti y para Rosaura, le respondí. Pero esas decisiones son tuyas, no mías. Yo ya no voy a rescatarte de las consecuencias de tus propias elecciones. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí diferente. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentía que había tenido una conversación real con mi hija. Una conversación donde ella me había escuchado realmente, donde había reconocido su responsabilidad, donde había pensado en mis necesidades además de las suyas. Pero también sabía que las palabras eran fáciles. El verdadero cambio se vería en las acciones. Y mientras tanto, yo tenía mi propia vida que reconstruir. Una vida que ya no dependería de ser necesitada por otros, sino de ser valorada por mí misma. 2 días después, mientras revisaba los libros de contabilidad de las propiedades en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era Mauricio, y su voz sonaba desesperada. Paulina, necesito hablar contigo. Es sobre Naila y sobre todo. Por primera vez en los 10 años que había estado casado con mi hija, Mauricio me estaba pidiendo una conversación. No dinero, sino una conversación. ¿Dónde quieres que nos veamos?, le pregunté. ¿Puedo ir a tu casa? Hay algunas cosas que necesito decirte, y creo que ya es hora de que hablemos como adultos. Su tono era diferente. No el tono arrogante del hombre que siempre había creído que me tenía comiendo de su mano, sino el tono de alguien que finalmente entendía que había subestimado completamente la situación. Está bien, le dije. Ven mañana a las 2 de la tarde. Después de colgar, me quedé pensando en qué podría querer decirme Mauricio. Pero una cosa estaba clara, las reglas del juego habían cambiado, y esta vez, yo tenía todas las cartas. Mauricio llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Cuando abrí la puerta me sorprendió verlo tan cambiado. El hombre que siempre había llegado a mi casa con aire de superioridad, vestido con ropa cara que yo había pagado indirectamente, ahora se veía completamente derrotado. Llevaba una camisa arrugada, jeans viejos y una expresión que nunca le había visto antes. Humildad. Paulina, gracias por recibirme, me dijo, quitándose una gorra que tampoco reconocí. Pasa, siéntate, le dije, guiándolo hacia la sala. Por primera vez desde que lo conocía, Mauricio se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a estar cómodo. ¿Quieres café?, le pregunté. No, gracias. Solo necesito hablar contigo. Se quedó en silencio por varios minutos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente habló.
Paulina, durante 10 años creí que eras una vieja tonta que estaba tan desesperada por tener familia que estabas dispuesta a mantenernos sin preguntar nada. Sus palabras me dolieron, pero aprecié su honestidad brutal. Tenías razón, le dije. Era exactamente eso. Pero ahora me doy cuenta de que el tonto era yo, continuó. Porque mientras yo pensaba que te estaba usando, tú estabas aprendiendo, observando, esperando. Me miró directamente a los ojos. Naila me contó sobre las propiedades que tienes. Me dijo que tu esposo te dejó mucho más de lo que cualquiera de nosotros sabía. ¿Y eso te molesta?, le pregunté. ¿Te molesta saber que no era la viuda dependiente que creían? Mauricio negó con la cabeza. No me molesta. Me asusta. Porque me doy cuenta de que durante todos estos años, yo dependía de ti mucho más de lo que tú dependías de nosotros. Y ahora que ya no tengo acceso a tu dinero, no sé cómo sobrevivir. Era la primera vez que Mauricio admitía que no tenía control sobre su propia vida. ¿Cuál es tu plan?, le pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Suspiró profundamente. Esa es la razón por la que vine. Quiero pedirte un trabajo. Su petición me tomó completamente por sorpresa. ¿Un trabajo? Sí, en una de tus propiedades. Como administrador, como mantenimiento, como lo que necesites. Mauricio, le dije lentamente, me estás pidiendo trabajo después de 10 años de vivir de mi dinero sin trabajar. Sé que suena ridículo, admitió. Pero es la primera vez en mi vida que estoy siendo completamente honesto. No tengo habilidades reales, no tengo ahorros, no tengo contactos profesionales. Durante años viví de la fantasía de que mis negocios iban a funcionar, pero la verdad es que solo eran excusas para no conseguir un trabajo real. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín de Ramiro se veía hermoso bajo el sol de la tarde. ¿Por qué debería darte trabajo, Mauricio? ¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que ha pasado? Porque es la única manera de que pueda demostrarle a Rosaura que su padrastro no es un perdedor, me respondió. Y porque es la única manera de que Naila pueda respetarme otra vez. ¿Naila ya no te respeta?, le pregunté. Paulina, mi esposa me ve como lo que soy, un hombre de 40 años que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Cada vez que me mira veo decepción en sus ojos. Y no la culpo. Yo también estoy decepcionado de mí mismo. Sus palabras sonaban genuinas, pero había aprendido a ser cautelosa con las promesas desesperadas. Si te doy una oportunidad, le dije, volviéndome hacia él, ¿qué garantía tengo de que no vas a volver a las andadas cuando las cosas mejoren? Ninguna, admitió. No puedo darte garantías sobre el futuro. Solo puedo decirte que por primera vez en mi vida entiendo lo que significa tocar fondo. Y que tú me has enseñado algo que nadie más pudo enseñarme. ¿Qué te enseñé?, le pregunté. Me enseñaste que el respeto no se hereda, se gana. Que la dignidad no viene de cuánto dinero tienes, sino de cómo te lo ganas. Y que yo he estado viviendo sin dignidad durante años. Mauricio se puso de pie. Paulina, no te estoy pidiendo caridad. Te estoy pidiendo una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Pensé en sus palabras por varios minutos. Era cierto que Mauricio nunca había mostrado esta humildad antes. Pero también era cierto que las personas desesperadas dicen lo que sea necesario para sobrevivir. Mauricio, tengo una propuesta para ti, le dije finalmente. Te voy a dar trabajo, pero con condiciones muy específicas. Las que sean, dijo inmediatamente. Primera condición, vas a empezar desde abajo. Mantenimiento, limpieza, reparaciones menores. No vas a ser administrador, vas a ser empleado. Asintió. Segunda condición, tu salario va a ser exactamente lo que gana cualquier persona en ese puesto. No vas a recibir trato especial por ser mi yerno. Volvió a asentir. Tercera condición, si faltas un solo día sin razón médica, si llegas tarde más de 2 veces, si no cumples con tus responsabilidades, quedas despedido inmediatamente. Sin segundas oportunidades. Entendido, me dijo. Y cuarta condición, vas a trabajar en el edificio de departamentos, no en la panadería. Quiero que aprendas lo que significa mantener un lugar donde viven familias reales con problemas reales. ¿Cuándo puedo empezar?, me preguntó. Mañana a las 7 de la mañana. Ernesto, el administrador actual,
Te va a enseñar lo que necesitas saber. Pero Mauricio, le dije, mirándolo fijamente, esta es tu única oportunidad de demostrar que puedes ser el hombre que Rosaura necesita como figura paterna. No la desperdicies. Después de que se fue, me quedé pensando en lo que había hecho. ¿Había sido muy generosa? ¿Muy ingenua? ¿O había sido estratégica? La verdad era que necesitaba a alguien de confianza para ayudar con el mantenimiento del edificio, y tener a Mauricio trabajando para mí me daba control sobre la situación de mi hija y mi nieta. Esa noche llamé a Ernesto para explicarle la situación. Señora Paulina, me dijo, si usted cree que puede funcionar, yo estoy dispuesto a darle una oportunidad. Pero no le voy a facilitar las cosas solo porque es su yerno. Si no sirve para el trabajo, me lo dice y yo se lo comunico a usted. Perfecto, le respondí. Trátalo exactamente como tratarías a cualquier empleado nuevo. Ni mejor ni peor. Al día siguiente me levanté temprano y fui al edificio de departamentos para ver cómo iba el primer día de Mauricio. Llegué a las 7:30 y lo encontré ya trabajando, limpiando las escaleras con Ernesto supervisándolo. Buenos días, le dije a Ernesto. ¿Cómo va todo? Llegó puntual, me respondió. Eso es un buen comienzo. Vamos a ver cómo se comporta cuando le toque hacer trabajos más pesados. Mauricio me vio, pero no se acercó a hablar conmigo. Siguió trabajando como si yo fuera cualquier otra persona que pasara por ahí. Durante las siguientes 2 semanas, Mauricio cumplió con su trabajo sin quejarse. Pintó paredes, reparó grifos, limpió escaleras, cambió focos. Ernesto me reportaba su progreso cada día. Es callado, trabaja duro y no se queja, me decía. Todavía no sé si va a durar, pero por ahora está cumpliendo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la panadería, Cecilia me comentó algo que me sorprendió. Señora Paulina, he visto a su yerno trabajando en el edificio de al lado. Se ve diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté. Más serio, más responsable, como si hubiera entendido algo importante. Esa observación me hizo pensar. Tal vez el trabajo físico, el horario estricto y la responsabilidad real estaban teniendo un efecto en Mauricio que yo no había anticipado. O tal vez solo estaba actuando hasta que encontrara una manera de volver a su vida anterior. El tiempo lo diría. Mientras tanto, Naila había conseguido trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. No ganaba mucho, pero era el primer trabajo que había tenido en años. Cuando me llamó para contármelo, había orgullo en su voz. Mamá, no es mucho dinero, pero es mío. Lo gané yo. Por primera vez en años, mi hija estaba experimentando la dignidad que viene del trabajo propio. ¿Cómo está Rosaura con todos estos cambios?, le pregunté. Al principio estaba confundida, pero ahora dice que está orgullosa de que mamá y Mauricio tengan trabajos reales. Dice que sus amigos siempre hablaban de los trabajos de sus padres, y ella nunca sabía qué decir. Esa respuesta me confirmó algo que había sospechado. Rosaura había estado avergonzada de la situación de sus padres sin que ellos se dieran cuenta. Un mes después del inicio del experimento con Mauricio, recibí una llamada inesperada de Ernesto. Señora Paulina, necesito hablar con usted sobre su yerno. ¿Puede venir al edificio? Su tono me preocupó. ¿Habría Mauricio fallado finalmente? ¿Habría vuelto a sus viejos hábitos? Manejé hasta el edificio preparándome para lo peor. Cuando llegué, encontré a Ernesto en el pequeño cuarto que servía como oficina. ¿Qué pasó?, le pregunté directamente. Señora, ayer pasó algo que creo que debe saber, me dijo, sirviéndome un café. La tubería del apartamento 3B se reventó durante la madrugada. Agua por todos lados, un desastre terrible. La familia tiene un bebé pequeño y estaban desesperados. ¿Y qué hizo Mauricio?, pregunté, temiendo la respuesta. Eso es lo que quiero contarle, dijo Ernesto con una sonrisa pequeña. Mauricio llegó a las 7 como siempre, vio la situación y no esperó órdenes. Cerró la llave principal, movió los muebles de la familia a un lugar seco, fue a comprar las partes necesarias con su propio dinero, y trabajó hasta las 11 de la noche para arreglar todo. Me quedé callada, procesando la información. ¿Con su propio dinero? Sí, señora. Cuando le dije que teníamos que esperar hasta hoy para conseguir autorización para las reparaciones, él dijo que esa familia no podía esperar hasta hoy. Gastó $120 de su primer sueldo.
Ernesto se recostó en su silla. Señora Paulina, en 20 años administrando edificios, nunca había visto a un empleado hacer algo así. La historia me conmovió más de lo que esperaba. La familia sabe que Mauricio gastó su propio dinero. No, y él me pidió específicamente que no se los dijera. Dijo que solo había hecho su trabajo. Ernesto tomó un sorbo de su café. Señora, yo pensé que usted le había dado trabajo a su yerno por lástima, pero ahora creo que tal vez vio algo en el que el resto de nosotros no vimos. Salí del edificio con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que Mauricio estaba tomando en serio su trabajo y su responsabilidad. Por otro lado, me preocupaba estar desarrollando esperanzas que podrían ser destruidas si él volvía a fallar. Había aprendido a proteger mis emociones, pero era difícil no sentir algo de orgullo por este pequeño progreso. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en semanas: visitar a Naila y Rosaura en su nuevo apartamento. Después de que los desalojaran del lugar anterior, habían conseguido un pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio más modesto. Cuando toqué la puerta, Rosaura me recibió con un abrazo enorme. «Abuela, mira nuestro nuevo hogar», me dijo, tomándome de la mano para enseñarme el lugar. El apartamento era pequeño, pero se veía limpio y acogedor. Naila había hecho un esfuerzo real por decorarlo con las pocas cosas que habían podido conservar. «¿Te gusta?», me preguntó Rosaura. «Me encanta», le dije, y era verdad. Se sentía más como un hogar que el apartamento elegante pero frío donde habían vivido antes. Naila apareció de la cocina secándose las manos en un trapo. Se veía diferente también. Más delgada, pero no de una manera enferma, sino de una manera que sugería que estaba trabajando duro. Su ropa era más sencilla, pero se veía más genuina. «Mamá, qué sorpresa. ¿Quieres quedarte a cenar? No es nada elegante, pero...». «Me encantaría», le dije, interrumpiéndola antes de que se disculpara por no poder ofrecer lujo. Mientras Naila preparaba la cena, Rosaura me mostró su nueva habitación. Era pequeña, pero había decorado las paredes con dibujos que había hecho y fotos de la familia. En su escritorio vi libros y tareas, señal de que estaba manteniendo sus estudios a pesar de todos los cambios. «Abuela, ¿sabes qué? Mauricio está diferente», me dijo Rosaura mientras organizaba sus lápices de colores. «¿Diferente cómo?», le pregunté. Antes siempre estaba en el teléfono hablando de negocios que nunca funcionaban, o viendo televisión. Ahora llega cansado del trabajo, pero se ve contento, como si hubiera hecho algo importante. La observación de Rosaura me impresionó. Los niños a menudo ven cosas que los adultos pasamos por alto. «¿Y tu mamá? También está diferente». «Sí», dijo Rosaura con una sonrisa. Antes siempre estaba preocupada por dinero, pero actuaba como si no fuera importante. Ahora habla del dinero de manera normal, como hacen los papás de mis amigos. Y me enseña a ahorrar mi mesada. Durante la cena, pude ver la dinámica familiar que se había desarrollado. Mauricio llegó del trabajo a las 6:30, se lavó las manos y se sentó a la mesa sin encender la televisión o revisar su teléfono. Naila sirvió una comida sencilla, pero bien preparada. Rosaura contó sobre su día en la escuela y tanto Naila como Mauricio le prestaron atención real. «¿Cómo va el trabajo, Mauricio?», le pregunté durante la cena. «Está bien», me respondió simplemente. «Ernesto es un buen jefe. Me está enseñando mucho sobre mantenimiento de edificios». No mencionó el incidente de la tubería, confirmando lo que Ernesto me había dicho sobre su humildad. «¿Te gusta?», insistí. «Sí», dijo, mirándome directamente. «Me gusta saber que cuando termino mi día, realmente hice algo útil». Después de la cena, mientras Rosaura hacía su tarea, Naila y yo nos sentamos en la pequeña sala. «Mamá, sé que todavía no me perdonas completamente», me dijo. «Y no te culpo. Pero quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores de mi matrimonio, a pesar de todo lo que hemos perdido». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque por primera vez en años, Mauricio y yo somos un equipo. Antes, él fingía trabajar mientras yo fingía que no sabía que dependíamos de tu dinero. Ahora ambos trabajamos, ambos contribuimos, ambos somos responsables de nuestras decisiones». Se quedó callada por un momento. Es extraño decir esto, pero me siento más libre siendo pobre y trabajando que siendo mantenida y fingiendo.
Sus palabras me tocaron profundamente. Naila, ¿sabes por qué nunca te exigí que trabajaras o que Mauricio consiguiera un empleo real? Porque eres muy generosa, me respondió. No, le dije. Porque tenía miedo de que si les exigía responsabilidad, ustedes se alejarían de mí. Tenía miedo de quedarme sola después de que murió tu padre. Mamá. Comenzó a decir, pero levanté la mano. Déjame terminar. Lo que pasó en la graduación de Rosaura me dolió tanto porque me hizo darme cuenta de que mi miedo se había vuelto realidad de todas maneras. Ustedes se habían alejado de mí emocionalmente, aunque seguían cerca físicamente por el dinero. Naila comenzó a llorar silenciosamente. Mamá, lo siento tanto. No me di cuenta de que... Ya lo sé, le dije, tomando su mano. Pero ahora ambas hemos aprendido algo. Tú has aprendido que puedes valerte por ti misma, y yo he aprendido que puedo estar sola sin estar abandonada. ¿Eso significa que me perdonas?, me preguntó. Significa que estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo, le respondí. El perdón no es algo que se da de una vez. Es algo que se construye día a día, con acciones y cambios reales. La abracé. Y creo que estamos en el camino correcto. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me sentí más esperanzada de lo que me había sentido en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente podía ver un futuro donde mi relación con mi hija se basara en respeto mutuo en lugar de dependencia económica. 2 semanas después, recibí otra llamada de Ernesto, pero esta vez su tono era completamente diferente. Señora Paulina, tengo noticias sobre Mauricio, y creo que le van a gustar. ¿Qué pasó ahora?, le pregunté. Los inquilinos del edificio se reunieron ayer para hacer una petición formal. Quieren que Mauricio sea promovido a administrador asistente. Los inquilinos pidieron eso. Sí, señora. Dicen que nunca habían tenido a alguien que respondiera tan rápido a sus problemas, que fuera tan respetuoso con sus familias, y que trabajara tan duro para mantener el edificio en buenas condiciones. Ernesto se rió suavemente. Señora, creo que su yerno encontró su vocación. Esa noticia me llenó de una satisfacción que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No solo porque Mauricio estaba cumpliendo, sino porque había encontrado algo que le daba propósito y dignidad. Y eso, a su vez, estaba creando el tipo de estabilidad que Rosaura necesitaba y que Naila merecía. La promoción de Mauricio a administrador asistente llegó justo cuando menos lo esperaba. Ernesto me llamó para informarme oficialmente de la decisión. Señora Paulina, después de 2 meses observando su trabajo, creo que Mauricio está listo para más responsabilidades. Los inquilinos confían en él, y yo también. Me explicó que el puesto incluía un pequeño aumento de salario y la responsabilidad de supervisar las reparaciones menores. Decidí no decirle nada a Naila sobre la promoción. Quería que Mauricio fuera quien compartiera sus buenas noticias con su familia. Esa tarde, mientras tomaba café en la panadería, Cecilia me contó algo que me hizo sonreír. Señora Paulina, ayer vi a su nieta Rosaura con unos amigos, y la escuché decir con mucho orgullo, mi padrastro administra un edificio de apartamentos. Se veía tan feliz de poder hablar del trabajo de él. Esa observación me confirmó algo importante. Los cambios que estaban ocurriendo en mi familia no eran solo superficiales. Estaban creando una nueva dinámica donde todos tenían algo de lo cual sentirse orgullosos. Mauricio tenía un trabajo respetable, Naila tenía independencia económica, y Rosaura tenía padres que realmente trabajaban por su futuro. Una semana después de la promoción, Naila me invitó a almorzar en un pequeño restaurante cerca de la tienda donde trabajaba. Mamá, necesito contarte algo importante, me dijo después de que ordenamos. Mauricio y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, y hemos tomado una decisión. Mi corazón se aceleró. ¿Iban a pedirme dinero otra vez? ¿Habían decidido que el trabajo era muy difícil? ¿Qué decisión?, le pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Queremos comprar una casa pequeña. No algo elegante, solo algo que sea nuestro. Y queremos hacerlo con nuestro propio dinero, sin pedirte ayuda. La noticia me sorprendió completamente. ¿Tienen suficiente dinero ahorrado? Aún no, admitió Naila. Pero entre mi trabajo y el nuevo salario de Mauricio, podemos calificar para un préstamo pequeño. Ernesto nos ayudó a contactar a un agente inmobiliario que especializa en casas para familias trabajadoras.
Ver a mi hija hablando sobre préstamos bancarios, agentes inmobiliarios y presupuestos familiares me llenó de un orgullo que no había sentido en años. ¿Y Rosaura qué opina de mudarse otra vez?, le pregunté. Está emocionada. Dice que quiere una casa con un pequeño jardín donde pueda plantar flores como hacía el abuelo Ramiro. Después del almuerzo, Naila me llevó a ver algunas de las casas que habían estado considerando. Eran pequeñas, modestas, en barrios de clase trabajadora, pero todas estaban en buenas condiciones y en vecindarios seguros con buenas escuelas. Esta es nuestra favorita, me dijo, parándose frente a una casa de 2 habitaciones con un pequeño jardín delantero. Es perfecta para ustedes, le dije, y lo decía en serio. La casa se veía como un hogar real, no como los apartamentos elegantes donde habían vivido antes, que siempre se habían sentido temporales. ¿Cuándo van a hacer la oferta? La próxima semana. Estamos nerviosos, pero también emocionados. Es la primera vez que compramos algo importante con nuestro propio dinero. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en los últimos meses. Mi hija y su familia habían pasado de depender completamente de mi dinero a planear su futuro financiero independiente. Y yo había pasado de ser una benefactora resentida a ser una madre orgullosa. Pero mi tranquilidad se vio interrumpida 3 días después, cuando recibí una llamada inesperada. Era Cecilia de la panadería, y sonaba preocupada. Señora Paulina, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puede venir al local? Su tono me alarmó. ¿Qué pasó, Cecilia? Prefiero decírselo en persona. Por favor, venga lo antes posible. Manejé hasta la panadería con el corazón acelerado. Cuando llegué, Cecilia me llevó hasta la oficina pequeña que tenían en la parte trasera. Señora Paulina, esta mañana vino un hombre preguntando por usted. Decía que era abogado y que representaba a alguien que tiene derechos sobre esta propiedad. Mis peores miedos se materializaron. ¿Derechos sobre la propiedad? ¿Qué tipo de derechos? No quiso dar detalles, solo dijo que habían descubierto que su esposo no tenía autoridad legal para rentar este local y que íbamos a tener que desocupar. Cecilia se veía angustiada. Señora, esta panadería es toda nuestra vida. No sabemos qué hacer. ¿Dejó algún documento? ¿Alguna tarjeta? Le pregunté. Sí, aquí está, me dijo, dándome una tarjeta profesional. El nombre en la tarjeta me heló la sangre. Jorge Mendoza, abogado. Yo conocía ese nombre. Era el abogado que había representado a la familia de Ramiro en algunos asuntos legales años atrás, antes de que nosotros comenzáramos a trabajar con nuestro propio abogado. Cecilia, no se preocupe, le dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Voy a contactar a mi abogado inmediatamente para aclarar esta situación. Mientras tanto, sigan operando normalmente. No firmen nada ni acepten nada de este Jorge Mendoza hasta que yo resuelva esto. Salí de la panadería y llamé inmediatamente al abogado que había manejado los asuntos de Ramiro. Necesito verlo urgentemente, le dije. Alguien está cuestionando mi derecho a las propiedades que heredé de mi esposo. Me dio una cita para esa misma tarde. En su oficina, le expliqué la situación. Revisó todos los documentos que había traído y frunció el ceño. Paulina, según estos papeles, usted es la propietaria legal de todas estas propiedades. Pero déjeme investigar quién es este Jorge Mendoza y qué está reclamando exactamente. Me aseguró que me llamaría en cuanto tuviera información. Esa noche no pude dormir. ¿Era posible que hubiera un error en la herencia? ¿Había algún familiar de Ramiro que tenía derechos legítimos sobre las propiedades? ¿O era algún tipo de estafa? Al día siguiente, mi abogado me llamó con noticias inquietantes. Paulina, Jorge Mendoza está representando a Raúl, el hermano de su esposo. Según él, Raúl tiene documentos que prueban que él era copropietario de al menos 2 de las propiedades, la panadería y el edificio de departamentos. Mi corazón se hundió. Raúl era el hermano menor de Ramiro, con quien habíamos tenido muy poco contacto durante los últimos años. ¿Eso es posible?, le pregunté. Es posible, pero necesitamos ver esos documentos. He solicitado una reunión para mañana donde Raúl tendrá que presentar toda su evidencia. Mientras tanto, no se preocupe demasiado. A veces estas reclamaciones son infundadas. Pero yo sí me preocupé.
Esa noche llamé a Naila para contarle lo que estaba pasando. «Mamá, ¿eso significa que podrías perder las propiedades?», me preguntó. «No lo sé todavía, hija. Pero quería que supieras por si las cosas se complican». Hubo un silencio largo del otro lado. «Mamá, quiero que sepas que sin importar lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Ya no dependemos de ti como antes». Sus palabras me consolaron más de lo que ella podía imaginar. Pero también me hicieron darme cuenta de algo. Ya no estaba peleando solo por mi seguridad financiera. Estaba peleando por el legado que Ramiro había construido para mí, por la independencia que había luchado tanto por conseguir, y por los inquilinos como Cecilia que dependían de estas propiedades para sus vidas. La reunión con Raúl y su abogado estaba programada para las 10 de la mañana. Esa noche, mientras organizaba todos mis documentos, encontré algo que había pasado por alto antes. Una carta sellada de Ramiro dirigida a mí, que había estado pegada en la parte trasera de uno de los archivadores. Con manos temblorosas, abrí el sobre. «Mi querida Paulina», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que algo ha pasado conmigo y que probablemente has descubierto las propiedades que mantuve en secreto. También significa que mi hermano Raúl probablemente ha aparecido reclamando derechos que no tiene». Mi corazón se aceleró mientras seguía leyendo. Raúl siempre creyó que tenía derecho a parte de las propiedades porque me ayudó con el pago inicial del edificio de departamentos hace 20 años. Lo que él no sabe es que yo le pagué completamente su préstamo con intereses en 1998, y tengo todos los documentos que lo prueban. Busca en el cajón inferior de mi escritorio. En el fondo hay un sobremarcado, R 1998, . Con manos temblorosas, fui al escritorio de Ramiro y busqué el sobre que mencionaba. Ahí estaba, recibos de pago, un contrato firmado por Raúl renunciando a cualquier reclamo futuro sobre las propiedades, y una carta de él agradeciendo a Ramiro por saldar completamente nuestra deuda. Por primera vez en días, sonreí. Ramiro había previsto hasta este problema y me había dejado las herramientas para resolverlo. Mañana, en esa reunión, iba a demostrarle a Raúl que había subestimado tanto a su hermano como a su cuñada. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de mi abogado a las 10 en punto. Raúl llegó acompañado de Jorge Mendoza, luciendo una sonrisa confiada que me recordó dolorosamente a la arrogancia que Mauricio solía mostrar. No había visto a mi cuñado en casi 3 años, desde el funeral de Ramiro, y se veía diferente. Más delgado, con ropa cara pero que no lograba ocultar cierta desesperación en sus ojos. Paulina me saludó con una falsa cordialidad. «Lamento que tengamos que encontrarnos en estas circunstancias, pero los negocios son los negocios». Se sentó frente a mí con esa actitud condescendiente que siempre había usado conmigo, como si fuera una viuda confundida que no entendía nada sobre finanzas o propiedades. Jorge Mendoza abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Señora Paulina, mi cliente tiene evidencia clara de que él tiene derechos de propiedad sobre el edificio de departamentos y el local comercial donde opera la panadería. Específicamente, él contribuyó con el 50% del pago inicial de ambas propiedades». Mi abogado revisó los documentos que presentaron. Eran copias de cheques que Raúl había dado a Ramiro hace más de 25 años, junto con algunos acuerdos muy vagos que efectivamente sugerían una sociedad. «Como pueden ver», continuó Mendoza, «estos documentos establecen claramente que mi cliente era socio de su esposo, no solo un prestamista». Raúl se recostó en su silla con satisfacción. «Paulina, Ramiro siempre fue muy descuidado con los papeles. Probablemente nunca te dijo que éramos socios porque no quería complicarte la vida. Pero ahora que él ya no está, es hora de que cada uno tome lo que le corresponde». Escuché todo en silencio, dejando que se sintieran confiados. Mi abogado me miró, esperando mi respuesta. «¿Ya terminaron?», pregunté calmadamente. «Porque tengo algunos documentos que creo que deberían ver». Saqué el sobre que había encontrado la noche anterior y lo puse sobre la mesa. «Estos», dije, abriendo el sobre, «son los recibos de pago que muestran que Ramiro le devolvió a Raúl cada centavo que había prestado, con intereses, en 1998. Vi cómo la cara de Raúl cambiaba de confianza a sorpresa. «Y este», continué, sacando el contrato, «es el documento firmado por Raúl renunciando a cualquier reclamo futuro sobre las propiedades a cambio del pago completo de su préstamo». Jorge Mendoza tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Su expresión profesional no cambió,
pero pude ver que se daba cuenta de que su caso se estaba desmoronando. Estos documentos parecen auténticos, murmuró, pero necesitaríamos verificar las firmas. Por supuesto, dije, sacando la carta de agradecimiento que Raúl había escrito en su propia letra. Aquí está una carta que Raúl escribió a mi esposo en 1998, agradeciendo el pago completo de nuestra deuda y confirmando que ya no tengo ningún reclamo sobre las propiedades. El silencio en la habitación era palpable. Raúl finalmente habló, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Esos documentos, yo no recordaba. Ha pasado tanto tiempo. Se veía como un hombre que se había quedado sin opciones. Paulina, tal vez podríamos llegar a algún arreglo. No necesito las propiedades completas, pero... No, le dije firmemente. No hay ningún arreglo que hacer. Tu hermano te pagó todo lo que te debía hace más de 20 años. Estas propiedades son mías, legal y moralmente. Me levanté de mi silla. Pero tengo curiosidad, Raúl. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperaste hasta ahora para hacer este reclamo? Se quedó callado por varios segundos antes de responder. He tenido algunos problemas financieros. Pensé que tal vez Ramiro había olvidado documentar el pago. Su admisión confirmó lo que había sospechado. Esto no era sobre justicia, sino sobre desesperación económica. Raúl, le dije, durante todo el tiempo que estuviste casado con Ramiro, nunca te interesaste por su vida, por su esposa, por su familia. Apareciste en el funeral, te fuiste rápido, y ahora regresas solo cuando necesitas dinero. ¿Realmente pensaste que iba a funcionar? Jorge Mendoza comenzó a guardar sus documentos. Señora Paulina, parece que hubo un malentendido. Mi cliente retira su reclamo. Se volvió hacia Raúl. Señor, creo que esta reunión ha terminado. Raúl se levantó lentamente, viéndose completamente derrotado. Después de que se fueron, mi abogado me felicitó. Paulina, su esposo realmente la protegió bien. Estos documentos son irrefutables. Me aseguró que enviaría copias certificadas a Jorge Mendoza para que quedara constancia legal de que el reclamo había sido retirado. Pero, me advirtió, mantenga esos documentos originales en un lugar muy seguro. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte que nunca. No solo había protegido mi herencia, sino que había demostrado que podía defenderme contra quienes trataban de aprovecharse de mí. Era una sensación completamente diferente a la que había tenido durante años de ser vista como una víctima fácil. Esa tarde fui directamente a la panadería para contarle a Cecilia que todo había sido resuelto. Cuando le expliqué lo que había pasado, se puso tan emocional que comenzó a llorar. Señora Paulina, usted salvó nuestro negocio, nuestra vida. No sabíamos qué íbamos a hacer si teníamos que cerrar. Cecilia, le dije, ustedes han convertido este lugar en algo especial. Han construido una clientela, han creado empleos, han sido parte de esta comunidad durante 15 años. Nadie tenía derecho a quitarles eso. Esa tarde comí en la panadería, rodeada del sonido de familia cenando, niños riendo, y el aroma del pan fresco. Era exactamente el tipo de legado que Ramiro habría querido. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Naila en mi contestadora. Mamá, Mauricio y yo queríamos invitarte a cenar mañana. Tenemos noticias que queremos compartir contigo. Su voz sonaba emocionada, no nerviosa como en los viejos tiempos cuando necesitaba pedirme algo. Al día siguiente llegué a su casa y me sorprendió ver que habían preparado una cena especial. La mesa estaba puesta con sus mejores platos, había velas encendidas, y Rosaura llevaba puesto su vestido verde favorito. ¿Qué están celebrando?, les pregunté. Mamá, dijo Naila, tomando las manos de Mauricio y Rosaura, nuestra oferta por la casa fue aceptada. Vamos a ser propietarios. La emoción en su voz era genuina y contagiosa. Vamos a tener nuestra propia casa, gritó Rosaura, saltando de emoción. Y hay más, continuó Mauricio. El banco aprobó nuestro préstamo basándose únicamente en nuestros ingresos. No necesitamos aval, no necesitamos ayuda de nadie. Lo hicimos completamente solos. El orgullo en su voz era algo que nunca había escuchado antes en él. Cenamos celebrando sus buenas noticias. Durante la comida, Rosaura me contó sus planes para el jardín de la nueva casa. Quiero plantar rosas rojas como las que tenía el abuelo Ramiro,
y tal vez algunas hierbas para que mamá pueda cocinar. Mauricio habló sobre las mejoras que quería hacer a la casa, trabajos que planeaba hacer él mismo en sus días libres. ¿Cuándo se mudan?, les pregunté. En 3 semanas, respondió Naila. Estamos nerviosos pero emocionados. Será la primera vez que tengamos algo que realmente sea nuestro. Había una dignidad en sus palabras que no había escuchado en años. Después de la cena, mientras Rosaura hacía su tarea, Naila y yo nos sentamos en el pequeño balcón del apartamento. Mamá, hay algo que quiero decirte, comenzó. Sé que todavía no he demostrado completamente que he cambiado, pero quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida adulta. ¿Por qué?, le pregunté. Porque por primera vez me siento como una persona completa. No como la hija que siempre necesita rescate, no como la esposa que tiene que fingir que su matrimonio funciona. Solo como Naila, una mujer que trabaja, que contribuye, que puede cuidar de su familia. Se quedó callada por un momento. Nunca pensé que la independencia se sintiera tan bien. Naila, le dije, ¿recuerdas cuando eras pequeña y siempre querías hacer las cosas tú sola? Cuando aprendiste a andar en bicicleta, insististe en hacerlo sin ayuda hasta que lo lograste. Sonrió. Sí, me acuerdo. Esta es la misma niña que siempre supe que estaba ahí dentro. Solo necesitaba la oportunidad de volver a aparecer. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado todos. Raúl había tratado de robarme lo que Ramiro me había dejado, pero había fallado. Naila y Mauricio habían construido una vida independiente basada en trabajo y respeto mutuo. Y yo había descubierto que mi valor no dependía de cuánto daba a otros, sino de cuánto respetaba lo que yo misma había construido. 3 meses después de que Naila y su familia se mudaran a su nueva casa, recibí una invitación que nunca esperé. Rosaura iba a tener una pequeña fiesta de cumpleaños en su nuevo jardín, y yo era la invitada de honor. Cuando llegué ese sábado por la tarde, me quedé impresionada por la transformación que habían logrado en tan poco tiempo. La casa se veía como un verdadero hogar. Mauricio había pintado la fachada de un color amarillo suave y había construido una pequeña cerca blanca alrededor del jardín delantero. Rosaura había plantado las rosas rojas que había prometido, junto con algunas flores violetas que le daban color al pequeño espacio. Naila había colgado cortinas nuevas en las ventanas y había puesto macetas con hierbas aromáticas en el porche. «Abuela», gritó Rosaura, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Mira todo lo que hemos hecho. ¿No es hermoso?». Me tomó de la mano y me llevó por toda la casa, mostrándome cada rincón con el orgullo de una niña que finalmente tenía un lugar estable que podía llamar hogar. La fiesta era pequeña pero perfecta. Algunos compañeros de clase de Rosaura, algunos vecinos que ya se habían vuelto amigos, Ernesto y su esposa, e incluso Cecilia de la panadería había venido con su familia. Mauricio había preparado hamburguesas en una parrilla pequeña que había comprado usado, y Naila había hecho una torta de chocolate casera que se veía deliciosa. Durante la tarde, observé cómo Mauricio interactuaba con los otros padres. Ya no era el hombre arrogante que fingía tener más éxito del que realmente tenía. Ahora hablaba honestamente sobre su trabajo, sobre los proyectos que estaba manejando en el edificio, sobre los planes que tenía para mejorar la casa. Los otros padres lo escuchaban con respeto y genuino interés. Naila también se veía diferente, más relajada, más auténtica. Cuando las otras madres hablaban sobre trabajos y responsabilidades familiares, ella participaba naturalmente en la conversación. Ya no tenía que inventar excusas o cambiar de tema cuando alguien preguntaba sobre su vida. Tenía una vida real de la cual hablar. «Señora Paulina», me dijo Ernesto mientras comíamos torta, «quería que supiera que Mauricio ha sido ascendido otra vez. Ahora es administrador principal del edificio. Los inquilinos están tan contentos con su trabajo que algunos han firmado contratos de arrendamiento más largos solo para asegurarse de que él siga manejando la propiedad». Esa noticia me llenó de orgullo, pero no se lo dije a Ernesto inmediatamente. Quería que Mauricio fuera quien me contara sobre su promoción. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar después de la fiesta, finalmente me lo mencionó. «Paulina, no sé si Ernesto ya te lo dijo, pero me han dado más responsabilidades en el edificio». «¿Estás contento con eso?», le pregunté. «Más que contento», me respondió. «Por primera vez en mi vida tengo un trabajo que realmente significa algo. Los inquilinos confían en mí, Ernesto confía en mí, y yo confío en mí mismo.
Se quedó callado por un momento. Paulina, sé que no te he agradecido como debería por darme esta oportunidad. Mauricio, le dije, yo no te di esta oportunidad. Tú te la ganaste. Yo solo te di trabajo. Todo lo demás lo hiciste tú. Era verdad. El respeto que había ganado, la confianza que había construido, el hombre en que se había convertido, todo eso había sido su propio logro. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, me quedé sentada en el pequeño jardín con mi familia. Rosaura estaba mostrándome los nuevos brotes que habían aparecido en sus plantas, Naila estaba organizando los regalos que había recibido, y Mauricio estaba limpiando la parrilla. Era una escena completamente ordinaria y completamente perfecta. Abuela, me dijo Rosaura, sentándose a mi lado en la pequeña banca que Mauricio había construido bajo el árbol, ¿estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque antes siempre parecías preocupada cuando venías a visitarnos. Pero ahora te ves tranquila. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo que no había reconocido conscientemente. Tenía razón. Durante años había vivido con una ansiedad constante sobre mi familia, siempre preocupada por qué crisis vendría después, qué cuenta no podría pagar, qué problema tendría que resolver. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía visitar a mi familia sin sentir esa tensión. Sí, mi amor, le respondí, abrazándola. Estoy muy feliz. Y estoy muy orgullosa de la familia que tenemos. Era la verdad completa. No estaba orgullosa a pesar de todo lo que habíamos pasado, sino precisamente por todo lo que habíamos pasado y superado juntos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, pasé por la panadería para ver cómo había ido el día. Cecilia todavía estaba ahí, terminando de limpiar para cerrar. Señora Paulina, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estuvo la fiesta? Le conté sobre la celebración y sobre cómo se veía la nueva casa. Me da mucha alegría saber que su familia está bien, me dijo mientras cerraba la caja registradora. Usted sabe, señora, mi esposo y yo hemos estado hablando sobre algo. Se detuvo como si estuviera organizando sus pensamientos. Queremos expandir la panadería. Tal vez añadir algunas mesas más, ofrecer desayunos, hacer de este lugar algo más grande. ¿Y qué necesitan para hacer eso?, le pregunté. Bueno, tendríamos que rentar el local de al lado, hacer algunas renovaciones. Es una inversión grande. Se veía nerviosa. Señora Paulina, ¿usted estaría dispuesta a considerar expandir su propiedad para incluir el local de al lado? Podríamos pagar un poco más de renta para compensar su inversión. La propuesta me intrigó. No solo porque representaba una oportunidad de crecimiento económico, sino porque mostraba que Cecilia y su familia estaban pensando en el futuro, construyendo algo permanente. Cecilia, déjame investigar qué opciones tenemos. Si es posible hacer la expansión, estoy dispuesta a considerarlo. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Ya no estaba simplemente administrando la herencia que Ramiro me había dejado. Estaba construyendo activamente sobre ella, tomando decisiones que afectarían el futuro de las personas que dependían de estas propiedades. Era una responsabilidad que me daba propósito y satisfacción. 6 meses después, la expansión de la panadería estaba completa. El nuevo local incluía 10 mesas adicionales y una pequeña área para eventos familiares. Cecilia había contratado a 3 empleados más, y el negocio florecía. Ver cómo una familia de inmigrantes había construido algo tan exitoso me recordaba constantemente por qué Ramiro había valorado tanto darles oportunidades a las personas trabajadoras. Durante ese tiempo, Naila había sido promovida a gerente asistente en la tienda donde trabajaba. Mauricio había comenzado a tomar cursos nocturnos de administración de propiedades para mejorar sus habilidades profesionales. Y Rosaura había sido seleccionada para el cuadro de honor de su escuela. Un año después de la graduación que había cambiado todo, Rosaura tuvo otra ceremonia escolar. Esta vez, cuando recibí la invitación, no tuve dudas sobre si sería bienvenida. De hecho, Rosaura me había pedido específicamente que me sentara en la primera fila junto a sus padres. Durante la ceremonia, mientras veía a mi nieta recibir un reconocimiento por excelencia académica, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido todos. Un año atrás, mi familia se había sostenido sobre una base falsa de dependencia y resentimiento. Ahora se sostenía sobre una base sólida de respeto mutuo y amor genuino. Después de la ceremonia,
Rosaura corrió hacia mí con su certificado en las manos. «Abuela, mira lo que gané», me gritó, abrazándome fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti», le dije, y sentí que mi corazón se iba a salir del pecho de felicidad. Esa noche, durante la cena de celebración en casa de Naila, mi hija levantó su copa de agua y propuso un brindis. «Por la abuela Paulina», dijo, quien nos enseñó que el amor verdadero a veces significa decir que no. Todos levantaron sus copas, incluso Rosaura con su vaso de jugo. «Y por mi esposo Ramiro», añadí yo, quien me enseñó que la verdadera generosidad es dar a las personas las herramientas para que se valgan por sí mismas. En ese momento supe que había honrado su memoria de la mejor manera posible, no solo administrando lo que me había dejado, sino construyendo sobre ello algo que él habría admirado. Mientras regresaba a mi casa esa noche, me detuve en un semáforo y vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba de vuelta era diferente a la que había manejado 10 horas hasta la casa de su hija un año atrás. Era una mujer que había aprendido que su valor no dependía de cuánto daba, sino de cuánto se respetaba a sí misma. Una mujer que había descubierto que el amor verdadero a veces requiere límites. Una mujer que había encontrado su propia fuerza. «Te perdono», me dije a mí misma en voz alta. «Te perdono por haber creído que no merecías respeto. Te perdono por haber confundido el amor con la complacencia. Te perdono por haber tardado 70 años en aprender que dar sin límites no es generosidad, es debilidad. Pero sobre todo, me perdono por haber encontrado mi fuerza».